decir que una persona cuando sufre algún tipo de emoción o de reflejo es un estado psicológico, pero cuando sufre o cuando experimenta memoria, pensamiento o de repente creatividad, en ese caso es un proceso psicológico. Esa es básicamente, ¿no es cierto?, la diferencia básica que tenemos que hacer. Ahora, la psicología como tal, pues no es, de repente, ¿no es cierto?, desde sus orígenes, ¿no? Una ciencia considerada como tal. Ha tenido todo un proceso, todo un camino, ¿ya? Tal es así, entonces, cuando se habla de psicología, muchas veces, ¿no es cierto?, se entendía que el objeto de estudio de la psicología era el alma. ¿Por qué? Porque no se tenía mejor término que ese, no parece entonces que el término alma. Hay que saber entender que la ciencia como las conocemos hoy, la ciencia moderna, recién se formuló en el siglo XVII, fíjense ustedes, ¿no? El término como tal de psicología, recién podemos en este caso considerar que se desarrolló alrededor del siglo XVI en Alemania por un autor llamado Melanchthon, ¿no? Y pero desde ahí se tiene el término de psicología, antes no. Por eso, en estas circunstancias, cuando empezamos a hablar del origen de la psicología, miren, nosotros no podemos hablar de este mundo griego como el término que le conocemos hoy. Tenemos que entender que esto es más bien un planteamiento ya casi, vamos a decirlo así, último, ¿no? A partir del siglo XVI, XVII, recién que empieza a instituirse. ¿De acuerdo? Con esa aclaración, entonces vamos a ver el origen etimológico del término psicología, ¿no? Y para todos es conocido que psicología proviene pues de la voz griega psique, ¿no? Psique, y de la otra voz griega que se traduce como, en este caso, perdón, que significa logos. Entonces, psique, que es el alma, logos, que es el tratado. Psique, que es la mente, y logos, que es el estudio. Psique, que es el espíritu, actividad mental, y logos, como que es el abordaje, ¿no es cierto?, de esa actividad mental. En términos sencillos, podemos decir que la psicología es, miren ustedes, la disciplina que se ocupa del estudio del alma, que es el tratado del alma. Pero como tal, este término alma, pues no nos dice mucho, porque el término alma, deben saber ustedes, jóvenes y señoritas estudiantes, que no es un concepto científico. El concepto alma es un concepto metafísico. Entonces ahí mismo ustedes están haciendo la pregunta, profesor, ¿qué diferencia existe entre lo científico y lo metafísico? Lo científico es demostrable, es comprobable, es experimentable. Lo metafísico no. Lo metafísico viene a ser en el ámbito más bien, digamos, de la especulación, de la conjetura, de tal forma que aquí no se puede probar absolutamente nada. ¿Queda en qué? Queda en el campo del discurso, en el campo, de, digamos, del hablar, de la opinión, como decían los griegos. En cambio, la ciencia no, pues. Los conceptos científicos no. Esos básicamente tienen referente en la realidad. Así es que con esa definición del que tratado del alma no podía avanzar mucho. Y con ese concepto del tratado del alma, ¿no? Pasó desde los griegos, pasando la Edad Media, fíjense ustedes, hasta el siglo XVI, XVII, ¿no? Podemos decir, en todo caso, que se demoró bastante porque definitivamente no habían los instrumentos y las herramientas para estudiar aquello que ocurría al interior de, en este caso, o en ese tiempo, todavía la cabeza, luego el cerebro y luego ya la masa encefálica, porque resulta que todo lo que ocupaba, digamos, la cavidad craneana no era solamente el cerebro. ¿Será el más importante órgano? Sí, pero que sea solamente el cerebro, no. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la masa encefálica, fíjense ustedes todo lo que está dentro de la cavidad craneana, tenemos, por favor, desde la parte inferior hasta la parte superior, desde, ¿qué cosa? La médula espinal, que es, digamos, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, parte del sistema nervioso central. Tenemos el tronco encefálico. Tenemos, escuchen, ¿no? Ahí nomás, el sistema límbico. Tras el sistema límbico tenemos el cerebelo. ¿Eh? Dentro del sistema límbico tenemos la hipófisis, tenemos el hipotálamo, ¿ah? Tenemos el núcleo caudado. Tenemos, ¿qué cosa?
el hipocampo. Por encima y a los lados externos, es decir, a los lados laterales izquierda y derecha, tenemos al cerebro con su hemisferio derecho y izquierdo. Conectado ambos hemisferios tenemos, ¿qué cosa? Tenemos al puente o, en este caso, al cuerpo calloso. Por encima del cerebro tenemos el neocórtex o también llamada corteza cerebral. Protegiendo a toda esta capa tenemos las meninges. Y por encima de todo ya tenemos el cráneo. Entonces, jóvenes, estudiar esa compleja red de órganos evidentemente ha tenido que tomar su tiempo. No ha sido fácil. Hasta ese punto, ¿vamos bien, chicos? Por favor, confírmame. Sí, profesor. Excelente. Sí, Continuamos profesor. entonces. Excelente, hijas. Ahora, profesor, pero si era complicado estudiarlas, evidentemente no se tenía toda esa información. Sí, pues, no se tenía, porque todo esto se conocía solamente como el cerebro. Por eso es que le pusieron, en este caso, hasta en un cierto punto, ¿no es cierto?, que esto era el alma. Y al final, por ejemplo, Aristóteles consideraba que el cerebro lo que hacía era enfriar la sangre, que eso era la particularidad del cerebro, enfriar la sangre, o sea, como una zona de refrigeración de la sangre, porque el corazón terminaba calentando la sangre, etc. ¿No? Es más, Aristóteles consideraba que la parte más racional, la parte más humana posible estaba en el corazón y no en el cerebro. Así es que hay que ver también esas variantes, ¿no es cierto?, que se van generando en ese aspecto. Ahora, debajo tenemos que la psicología se define como ciencia socionatural. Sí, que podemos decir que la psicología es una ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad a partir de las manifestaciones conductuales. Cosas, dos campos que hace rato yo mencionaba. Pero si tenemos en cuenta que estudia a partir de las manifestaciones conductuales, entonces lo que me está diciendo la definición es que no puedo estudiar directamente, digamos, los fenómenos mentales, sino que lo tengo que hacer a partir de. Es como, por ejemplo, decirle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a conocer a mi enamorada a partir de su hermano. Y su hermano me cuenta cómo es, qué hace, etcétera. Bueno, o bueno, mi posible enamorada, ¿no? Mi candidata a ser enamorada. Entonces no le conozco directamente, lo conozco a partir de. Igualito te dice acá. O sea, tú no puedes conocer directamente los fenómenos psicológicos más que a partir de la conducta. ¿Qué les hace decir eso? ¿Que estaba de alguna manera en el cierto, por el camino correcto? Pues no. Definitivamente eso que acabo de decir, que estudiar los procesos psicológicos o los procesos mentales a partir de la conducta tiene un nombre. Y está dentro de las escuelas psicológicas. ¿Cómo se llama, profesor, esa escuela psicológica que estudia los procesos psicológicos a partir de la conducta o, en este caso, del comportamiento humano? ¿Cómo se llama, jóvenes? Si tienen en mente, me lo dicen. Si no, estamos para aprender. Se llama conductismo. ¿De acuerdo? Los conductistas piensan esto. En cambio, los cognitivistas, ahí viene el término, piensan que mejor Profesor. es estudiar la mente. Sí, le escucho. Profesor, buena tarde, disculpe por interrumpirle. Profesor, ¿está pasando las diapositivas? No. Está en la primera diapositiva, ¿verdad? Estoy donde dice definición. ¿Está pasando? Porque a mí me sale la primera, donde está psicología, semana A mí 1, también, aspectos profesor, la generales. primera. A mí Ah, también. perfecto. Profesor, creo que Ya. se congeló su máquina. Sí, sí, pues es que está en la hielera. La voy a sacar, ya voy a sacar la temperatura ambiente para que deje de congelarse, chicos. Está en la hielera. Ahorita lo sacamos. No hay Ahora problema, sí no ya hay se problema. ve, profesor, definición recién. Entonces el problema ocurre cuando yo pongo en pantalla completa. Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, yo decía, lo otro, es decir, cuando cuando los psicólogos intentan estudiar la mente misma, dejando de lado la conducta, entonces a eso se les llama cognitivistas. Entonces ya conocemos esta tarde dos escuelas psicológicas. Los cognitivistas, que estudian la mente directamente, y los conductistas, que estudian la conducta, la mente a partir de la conducta. Esas dos, por favor, son importantísimas porque son las corrientes más importantes dentro de la psicología. Al final de cuentas, profesor, podemos entender entonces, usted me dirá, que la psicología es una ciencia social. Sí, es una ciencia social. Una ciencia social que estudia, ¿qué cosa, profesor? Los procesos psicológicos. Y la conducta humana. No voy a decir, no, a partir, no.
y la conducta. Es decir, estudiamos los procesos psicológicos y la conducta. Los procesos psicológicos hoy día se estudian a partir de una serie de técnicas que ha contribuido el desarrollo de la mecánica, la física, la ingeniería. ¿Cómo se llaman esas técnicas, profesor? Se llaman imágenes por resonancia magnética funcional, o las llamadas tomografías en tiempo real. Y cuando digo tomografías en tiempo real, es que estamos utilizando una serie de máquinas que diseccionan, miren, y de alguna manera tienen imágenes reales de cerebros vivos. Antes se estudiaba a cerebros muertos. Hoy día se estudian a cerebros en tiempo real, vivos. De tal manera que la información que tenemos hoy es mucho más científica, es mucho más verídica que la que se tenía antes. ¿Y eso cuándo ocurrió, profesor? Recién en el siglo XX, a finales del siglo XX. Imagínense cuántos años, ¿no es cierto? Cuántos centenares de años han tenido que pasar para que llegue a este punto la psicología. Antes, todo era, podemos decirlo así, una serie de hipótesis. No eran verificadas. Hoy día sí se pueden verificar. Quiero que sepan algo más al final de esta parte de mi introducción a propósito de la definición de la psicología. La década de los años 1990, antes de llegar el 2000, jóvenes y señoritas estudiantes, es decir, cuando ustedes aún nacían, ni eran proyecto, pienso yo, se llama la década del cerebro. ¿De acuerdo? Se llama la década del estudio del cerebro o de las ciencias del cerebro. Y es eso lo que ha dado, digamos, inicio a una serie de revoluciones en el estudio del cerebro y por lo tanto de la psicología. Hoy día la psicología está mucho más cerca a ser más científica aún. No digo que antes no lo haya sido, pero tenía problemas. Tenía problemas. ¿De acuerdo? Entonces eso hasta ese punto. Ahí, ¿estamos todo bien? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. A continuación, los voy a invitar, por favor, a ver un pequeño extracto de lo que sería la psicología, para que ustedes tengan una panorámica, ¿no? Una panorámica. Y vean particularmente, ¿no es cierto?, cómo habría sido en poquísimos minutos este proceso histórico de la psicología. ¿De acuerdo? Y me voy a permitir, por favor, ir por acá. De repente, a ver, por acá. Qué bueno escucharlos, chicos. Siempre es importante, muy interesante escucharlos a cada uno de ustedes, porque creo que nos permitimos un tanto, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de que su proyecto, su objetivo, sea una realidad y, por supuesto, nosotros colaborando con un granito de arena. A ver, por favor, me confirman el sonido. Cuando se escucha, profesor, sí se escucha. Correcto. Eso va a ser básicamente para mí, con una condición de que todo está bien, ¿ya? Les voy a compartir, por favor. Ya mismo. Me confirman. Sí se escucha, profe. Sí, escucho. Sí, sí. Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Iván Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos,
pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración. Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma, Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo, las dos orientaciones que dominarían la psicología de la primera mitad del siglo XX. El desarrollo en el siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. Mientras que autores como Watson y Skinner desarrollaron terapias conductistas centradas en el comportamiento observable.
La psicología científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Dentro del cognitivismo se engloban los tratamientos desarrollados por autores como Kelly, Ellis o Beck. Otra orientación teórica relevante en la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con un derecho a la dignidad. Asimismo, las concepciones sobre biología, medicina y farmacología aumentaron enormemente durante el siglo XX, lo cual facilitó el predominio de estas ciencias por encima de la psicología e influyó en el desarrollo de campos interdisciplinarios como la psicobiología, la neuropsicología y la psicofarmacología. Las últimas décadas. El desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que la neurociencia y la psicología cognitivista, como muchas aportaciones del conductismo, intercambien entre ellas herramientas y conocimientos, tanto en la investigación como en otras intervenciones. No obstante, las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivistas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que le pasa por la cabeza, respectivamente, siguen estando vigentes. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y otras perspectivas pertinentes a la psicología humanista sean duramente criticadas, entre otras cosas, por trabajar a partir de conceptos muy abstractos y poco definidos, bajo las cuales pueden colocarse significados muy diversos y poco relacionados entre sí. De todos modos, el conductivismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de muy buena salud. Esto si la gran mayoría de las investigaciones en psicología cognitiva de tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Por un lado, se tratan los fenómenos mentales como elementos situados dentro del cerebro de la persona. Esto hace referencia al mentalismo. Y por otro lado, se trata de estudiar este elemento creando estímulos y midiendo respuestas objetivas. Como aportación final, es necesario que se estudien desde sus inicios la psicología para tener un mejor entendimiento de la misma, desde sus inicios filosóficos, como son los que planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, Ioria y entre otros autores que no los recuerdo en este momento, pero fueron muy relevantes para la creación de la psicología y sus distintas ramas, como es la psicología organizacional, clínica, forense y pues un sinnúmero de neurociencias psicológicas y demás que se han inventado hasta ahora. Así que espero que les haya servido y pues cuídense, los veré en un... Bien, considero que ha sido, de verdad, como les dije, les había advertido, una, digamos, ¿no es cierto?, presentación bastante ajustada, pero también bastante, digamos, centrada en el desarrollo de la psicología, inclusive desde el origen hasta la aparición, inclusive, ¿no es cierto?, de las llamadas neurociencias ya en la década del cerebro que les había manifestado. Entonces, de hecho, esto es un primer avance, ¿no? Vamos nosotros a desarrollar, desmenuzar más lentamente, más adelante. Entonces, miren, ya tenemos ya la definición de lo que es la psicología. Ahora, la psicología como ciencia, ya es importante decirlo aquí, jóvenes, señoritas, efectivamente se entiende pues que a partir de la, digamos, contribución, ¿no es cierto?, de Wilhelm Wundt, ¿no es cierto?, en 1879 se puede considerar que aparece como la psicología como ciencia. Pero en realidad el término ciencia como tal aparece en el siglo XVII a partir de las contribuciones de Isaac Newton. Hasta antes de eso
no se conocía el término ciencia, sino se le conocía como filosofía natural. En realidad, la filosofía natural era la filosofía exacta, la filosofía precisa. En términos muy sencillos, ¿qué cosa era la filosofía natural? Era la física. Era la física. ¿Ya? Entonces eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque luego se dice que la psicología, perdón, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sí, pues, porque al final, cuando se hacía filosofía, se hacía ciencia. Es más, se suele decir que Aristóteles, por ejemplo, era más científico que filósofo. Había escrito mucho más sobre zoología que sobre filosofía. Así es que por ahí también hay, digamos, algunos aspectos que desarrollar. Como cualquier ciencia, la psicología tiene objetivos, ¿ya? Tiene objetivos, en este caso la llamada ciencia psicológica. Entre ellas tenemos el describir, explicar, el controlar y el predecir. Estos objetivos, escuchen ustedes, estos objetivos, ¿no? También se pueden convertir en métodos. Por favor, entiéndame lo que estoy diciendo. Estos objetivos también se pueden convertir en métodos. Por ejemplo, si a alguien le decimos, oye, a ver, caracteriza a esa persona, a ver de qué está conformado, eso no es solamente ya un objetivo, también es un método. ¿Por qué? Porque esa persona le puede decir, ¿sabe qué? Es una persona, digamos, delgada, de contextura delgada, de talla alta, digamos, de tórax angosto, de cuello prolongado, de ojos profundos, de una nariz pronunciada, de un piel de color o de tez, en este caso cobrizo, vamos a pensar, de cabello oscuro, de ojos negros y profundos, etc. ¿Qué está haciendo ahí? Está describiendo. El objetivo puede ser describir, pero también es el método. ¿Me entiendes? Ahora, con el describir, ¿qué cosa es lo que se hace? Lo que se hace siempre frente al describir es la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuando te escuches el término ¿cómo es? La psicología está buscando describir, ya, como objetivo, o está utilizando el método describir, ¿no es cierto?, el método descriptivo dentro del análisis de las conductas de la persona. ¿Ya? Entonces, un primer aspecto es el describir. Déjenme decirles que en este caso, la psicología, perdón, las ciencias en general y la psicología en particular, tiene que entender que esto es un método básico. Es cuando las ciencias, al igual que los seres humanos, se desarrollan. O sea, tienen un principio, un inicio de vida donde todo es básico, aún no hay mucha información, ¿ya? Y luego, esta ciencia se va robusteciendo, se va fortaleciendo, se va desarrollando, entonces va creciendo también en conocimientos, pero también va creciendo en métodos. Profesor, ¿toda ciencia se inicia y nace con el describir? No. ¿La psicología inició con el describir? No. ¿Y con qué nace, profesor? Nace con un método que se llama el método de la exploración. ¿Ya? Primero es explorativo. ¿Por qué? Porque ahí se tantean, se buscan situaciones, ¿ya? Y porque no se sabe exactamente todavía inclusive cuál va a ser su objeto de estudio. Está explorando. Está viendo qué métodos va a utilizar, qué objetivos va a seguir, etc. No tiene conocimientos abundantes, apenas tiene unos pocos. Está explorando. Luego, en la siguiente etapa ya viene el describir. Yo diría que, a ver si el explorar es como el neonato recién nacido, el describir es como el infante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿vamos bien con el aspecto de describir, jóvenes? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, entonces, no se olviden, ¿ya? Las ciencias se desarrollan, y la psicología, ¿por qué no? Siempre con un proceso de exploración. El primer aspecto de toda ciencia, ¿ya? Primero es la exploración, luego viene la descripción. Y en la descripción te preguntas el cómo es. Es tal, es el otro, es esto, es el otro, ya. Ese es el describir. Como quien diría, caracterizar, ¿no? Cuando yo digo, a ver, ¿cómo es tu amigo Felipito? Ah, Felipito es travieso, es alegre, es divertido, es intrépido, pero también es bastante ordenado, ¿no? Y dedicado también a los estudios.
Como que tiene de alegría, pero también tiene de dedicación. Ah, usted me está describiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí viene esa cosa. Estamos entonces en la segunda etapa y pasamos ya al siguiente objetivo, que es el explicar. Yo diría que el explicar es como la niñez, ¿ya? Porque la ciencia aquí lo que ya busca son causas. Causas de lo que está ocurriendo, del fenómeno, del que quiere, ¿no es cierto?, dar razón. Por eso es que el explicar responde a la pregunta ¿por qué es así? Entonces, cuando hay la pregunta ¿por qué es así? Bueno, busca pues la relación entre uno y otra característica. Por ejemplo, ¿por qué la persona es hiperactiva? La causa genética podría ser, educativa podría ser, ¿eh? Podría ser también, de repente, alguna necesidad de sobreposición frente a la sociedad. O sea, la hiperactividad no solamente podría explicar el ser como es, sino también el que esté buscando algo. Cuando yo digo sobreposición social, es que probablemente esta persona siente que es relegada, siente que no es tomada en cuenta, entonces la mejor conducta o la mejor estrategia que ha logrado, en este caso como forma de afrontar esa situación, es siendo hiperactivo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando las causas, ¿ya? O por qué, digamos, la persona tiene baja autoestima. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la violencia podría ser. El temperamento podría ser. ¿Qué más podría ser para la baja autoestima? Bueno, la falta de definición de identidad podría ser. Mayormente los especialistas dicen que la baja autoestima viene de la violencia. Bueno, hay que escucharlas. ¿Y cuánta relación existe entre la violencia y la baja autoestima? Más violencia, menos autoestima, entonces hay una relación inversa. Fíjate que estoy hablando de la relación, Menos violencia, más autoestima, es una relación inversa. En el explicar se busca relaciones. ¿Entre qué? Entre rasgos o características o fenómenos. ¿Ya? Por eso responde a la pregunta ¿por qué? Reitero, el explicar puede ser un objetivo, pero también puede ser un método. Aplique usted el método explicativo. ¿Qué le están diciendo? Busque usted las razones y las causas. ¿Ya? Su propósito de este campo de estudio es explicar. Ese es el objetivo. Entonces lo que le está diciendo es que el propósito de este estudio va a ser hallar la relación entre fenómenos. En mi anterior ejemplo, la relación entre fenómenos era entre la violencia y la autoestima. Fenómeno violencia, fenómeno autoestima. ¿Me entiende? Entonces, es eso lo que hace uno en explicar. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué les ha dejado su última enamorada o su último enamorado? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escribir o vas a explicar? Vamos a explicar. Vamos a explicar. Por favor, necesito una explicación, tiene que decir usted. Pero obviamente, a veces la explicación más parece una situación más bien digamos, de esa relación, ¿no?, que existe entre los fenómenos que acabamos de decir. Muy bien, pasemos a la siguiente parte, que es la de predecir. La predicción ha de ser ya como la adolescencia. Ya la ciencia está mucho más robustecida, ya tiene conocimiento, ya tiene relaciones de causas, pero ahora lo que va a hacer es, en razón a esos conocimientos de causas, quiere adelantarse a los hechos, quiere anticiparse. Es como decirles a ustedes, oye, para que no les vuelva a dejar tu próximo enamorado o enamorada, ¿qué deben hacer? Esa es predicción. Pero van a predecir en función a qué? En función del conocimiento de las causas. Diríamos, aparentemente, ¿no es cierto?, que en predecir, ¿no?, se establecen una serie de hipótesis, y sabes que las hipótesis siempre son lo que va a ocurrir en el futuro, nunca son hipótesis del pasado, no hay hipótesis del pasado, ni hay hipótesis del presente, las hipótesis siempre son del futuro.
¿O alguien conoce hipótesis del pasado o del presente? No soy. Claro. Porque si esas hipótesis se comprueban, dejan de ser del futuro y son del presente. Ya, o sea, dejaron de ser, mejor dicho, hipótesis, dejaron de ser. Ya no hay más hipótesis. Ya es una comprobación, una verificación, una corroboración. ¿De acuerdo? Entonces, la predicción, reitero, es como la adolescencia de la psicología y es ahí donde se anticipan hechos. ¿En función a qué? En función al conocimiento de las causas. O sea, si yo sé que tu enamorado te dejó, porque tú eres una rebelde, ahora tienes enamorado, yo puedo decir que te van a volver a dejar, porque conoces tu causa, ¿o no? Claro, si sigues actuando de esa forma. ¿No les parece? Hola. Sí, profesor, parece que sí. No, me hace sentir mal cuando dices parece. Es así. Ahora, mira, Pero cambia, bueno, profesor. claro, Usted dice, mira, o sea, mira. nos deja porque supuestamente tenemos un mal comportamiento, pero cambias, tal vez podría ser diferente, ¿no? O sea, en ese aspecto. Por eso Claro. digo que creo. Ah, claro, María de los Ángeles, bonito nombre que tiene María de los Ángeles, Félix y Guillermo. Mira María de los Ángeles, efectivamente, como tú lo dices, ¿ah? Por eso es que la predicción es fundamental. La psicología debe trabajar muchísimo con el tema de la predicción. Por ejemplo, acaso, cuando se hace salud, digamos, voy a explicar. Cuando se hace salud comunitaria, se trabaja mucho en la prevención, ¿sí o no, María de los Ángeles? ¿Por qué se quiere trabajar en la prevención? Porque se está trabajando con la prevención. Para que no ocurra ese tema de la ansiedad, del estrés, de la violencia, trabajemos, ¿no? En el campo, ¿qué cosa? ¿Qué? María de los Ángeles, ¿estás escuchando? Claro. Trabajemos en el tema de la prevención. Claro, para que no ocurra el mismo evento que pasó. Exacto, María de los Ángeles. Qué bueno que estés ahí porque me hace sentir bien. Porque si no voy a estar pensando que estoy aquí, que solo. Entonces, ahí viene el hecho. La ciencia no actúa de manera desorganizada. Está teniendo en cuenta los resultados de otras investigaciones que han arrojado y en función de eso se hace un plan de prevención. Entonces ahí está trabajando muchísimo el tema de la predicción de la psicología. Ahora vamos a decir, una vez hallada, gracias, a ver, Milton, buenas tardes Milton, te agradezco la participación. Te cedo la palabra, Milton. Profesor, buenas tardes. Disculpe, me había confundido. Ah, pero nos gusta tu confusión, Milton Rojas. Nos encanta tu confusión. Si así se confundieran todos, la confusión sería una virtud, no una, digamos, un error, un defecto. ¿Qué te parece ese pensamiento, Milton? ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora, bueno, ya Milton está pensando. Miren, ahora viene el otro objetivo. Ya hemos comprendido escribir, explicar, y estamos en este caso, ¿no es cierto?, en la adolescencia. Y ahora viene el control. Esto es ya como la adultez. Cuando ya el adulto observa, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en otro lugar? Etcétera. Volvemos a su normalidad. Por favor, algo se está yendo de la mano. Se nos está escapando de la mano. Controlar. Oye, se nos está yendo de la mano el niño, que es demasiado hiperactivo y no le está permitiendo aprender, porque la hiperactividad es un problema de aprendizaje. Controlar. Volver a la normalidad. Terapia, entonces. ¿No? Ya, oye, ¿qué pasó? Esta persona de alguna manera, ¿no es cierto?, la situación violenta que está viviendo le está haciendo perder el trabajo, le está haciendo perder a la familia, le está haciendo perder en realidad a sí mismo. Oye, ¿qué está pasando? Controlar. Iniciamos los procesos de terapia a esta persona de manera intrasubjetiva y luego de manera intersubjetiva. Controlar.
El controlar lo que busca es volver a la normalidad. ¿Me entienden? ¿A través de qué? Digan ustedes, ¿a través de qué te podrá volver a la normalidad? A través de Tratamiento, de Tratamiento. tratamiento, de conducta, tratamientos de temperamento, tratamientos inclusive de pensamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona me dice, ¿sabes qué? Estoy viendo objetos y fenómenos raros que me hablan por la espalda, a los oídos, yo los trato de encontrar, pero no están en ninguna parte. ¿Qué tengo? Por favor, controlar, volver a la normalidad. Esta persona está pasando por un estrés, pero profundo. Tanto es así que lo está llevando, digamos, a conductas probablemente obsesivas-compulsivas. ¿Qué tiene que hacer? Controlar, volver a la normalidad. Repítame, por favor, ¿qué es controlar? volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Muy bien. ¿Y quién hace eso? ¿Quién te corrige? ¿Quién te dice, oye, hija, estás comportándote mal, por favor, compórtate bonito? ¿Qué es eso de estar, no sé? A ver, ¿cómo se llama? Que nos ayuda a volver en sí el psicólogo, pero si es un caso extremo ya el psiquiatra. Ah, ya, claro, por supuesto, eso es eso. Pero yo estaba hablando en términos un poco familiares, para hablar del controlar, para que lo entendieras, ¿no? De repente estoy bajando muchísimo el nivel de mi ejemplo, y dice, profesor, eleve usted su nivel. Entonces yo puedo hablar ya a nivel de la psiquiatría o de la psicología. Pero es como el papá, ¿no? Cuando dice, oye, ¿qué pasó? Creo que tu papá está mal. Creo que no debiste haber respondido de esta forma, tan temperamental, tan abrupta. Seguro eso te trae problemas. Sí, papá, muchísimas gracias por tu recomendación de 10. Está controlando. Entonces, miren, ¿qué era antes del describir? Para pasar al otro tema, ¿qué era antes del describir? ¿Qué era? Explicar. No, explorar. Explorar era como el neonato, ¿no? El describir era como la infancia de la ciencia. El explicar era como la niñez de la ciencia, ¿cierto? El predecir es como la adolescencia de la ciencia, y el controlar, ¿qué es? Como la adultez de la ciencia. Ciencia. Creo que con esa figura ya te vas a recordar, ¿no? Todo lo que hace precisamente los diferentes objetivos de la psicología. Pero dije algo más en mi disertación, que los objetivos también se convierten en ¿en qué? En métodos. En métodos. Muy bien. No se olviden eso, ¿ya? Pasemos a lo siguiente. ¿Ya podemos pasar a lo siguiente? Muy bien. Sí, profesor. Excelente. Ahora vamos a ir a lo que vendría a ser, a propósito de los métodos, ¿no? ¿Ya? Los métodos directos e indirectos. Por supuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de los métodos de la psicología, es decir, cómo abordamos los diferentes fenómenos en este caso, que se presentan en la psicología. Tenemos la observación, la experimentación, la entrevista, la encuesta, la psicometría y los test psicológicos. Ajá. Ustedes me dicen si es directo o indirecto, ¿ah? No, directo es cuando está en directa relación con el objeto de estudio. Por ejemplo, psicólogo-paciente. Están conversando. Eso es directo, ¿sí o no? Directo. Claro, pero si yo, por ejemplo, le mando un cuestionario para que resuelva, ¿directo o indirecto? Indirecto. Directo será cuando está relacionado el psicólogo con el paciente de forma tú a tú, face and face, como quien diría, ¿no? Pero indirecto será si hacemos uso de alguna otra herramienta, cosa que efectivamente no va a haber esa relación directa entre psicólogo y paciente. Ya, ahora ustedes me dicen. Observación, método directo o indirecto. Directo. Es método directo. A través de la observación, el psicólogo lo que trata de identificar son ciertas características de comportamiento del paciente. ¿Ya? Se observan conductas, se observan gestos, se observan, por ejemplo,
digamos, manifestaciones somáticas o faciales, etc. Se observan todo eso. Eso es básicamente un primer momento del método de la observación. Ahora, la observación hay que tenerlo muy en cuenta, en el sentido siguiente. Se observa en tanto se encuentra planificado algo que se va a observar. Por ejemplo, yo voy a observar la conducta agresiva de la persona. Solo la conducta agresiva. No me importa las conductas amorosas, no me importa las conductas, digamos, de cierta jocosidad o alegría. No me interesa eso. Me interesa solamente las conductas agresivas. Puede ser mediante palabras, mediante gestos, mediante, digamos, comportamientos un tanto bruscos, etc. Solo eso me interesa. Para observar tengo que planificar. Nadie observa así. A ver, me voy a ir a observar a la calle real. ¿Y qué vas a observar? No sé, pero quiero observar. Perdón, ahí no estás observando. Lo que estás haciendo es, de repente, identificando muchos estímulos. Estás mirando, pero no estás observando. La observación es planificada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profesor, Ahora vamos a ir a la experimentación. Díganme ustedes si la experimentación es directa o indirecta. Indirecto. Ahora, ¿qué se hace con la experimentación? Claro, yo no puedo experimentar de forma indirecta, tiene que ser una experimentación directa. ¿Qué se hace en la experimentación? En la experimentación es un método en el cual el psicólogo pone a prueba una hipótesis. ¿Qué hipótesis podría ser? Ah, ya, puedo decir, ¿no? En situaciones X, en condiciones X, la persona A se comporta de la forma C. ¿Cómo? En condiciones X, la persona A se comporta de la forma C. Ah, ya. O sea, que la forma C que sea violenta, ¿no? La persona A que sea felipina. En condiciones X que sea, digamos, el hecho que le engañan su vuelo. Ya, le engañan su vuelo. Condición X, le engañan su vuelo. La persona A es felipita. Reacciona de forma X, o perdón, C, a la violencia. O sea que cada vez que hay esta situación, la persona va a reaccionar de esta manera. Sí, veamos. A ver, de Felipito, condición, le engañamos. Y efectivamente, Felipito responde con la violencia. He probado mi hipótesis, que decía que en condiciones X, la persona A responde de forma C. ¿He probado o no mi hipótesis? Sí. Pero no siempre mi hipótesis puede probarse. Pero al final también se hace experimento. O sea, el experimento no siempre es para confirmar nada más. Puede servir también para, digamos, considerar que no es así. Es decir, que no resulta ese experimento. Pero ya se experimentó. Siempre hay que tener en cuenta este aspecto. ¿Ya? El experimento nunca es solo para probar, sino también es para no probar. Es decir, falle nuestra experimentación. O ustedes creen que, por ejemplo, la teoría, a ver un ejemplo, ¿ya? La teoría de la curvatura del espacio. Ahora, que en este caso lo propone Albert Einstein, ¿ya se ha probado? Sigue siendo hipótesis. ¿Qué se ha probado? Se ha probado, lo único que se ha probado es la curvatura de la luz. ¿Sí? Y por esa curvatura de la luz, que lo había planteado en 1905, en 1921 se realizó. Casualmente él venía trabajando sobre ese tema, sobre el magnetismo, y ganó el premio Nobel. A Albert Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Entonces, escuchen esto, chicos. La experimentación, que es un método directo, se hace para probar la hipótesis o sencillamente para no probarla. O para negar, en este caso, la posibilidad de que esto funcione así. La entrevista.
La entrevista es una conversación. Pregunto, método directo o indirecto. Directo. 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 En la entrevista es una conversación de tú a tú entre psicólogo y paciente. Lo que se hace en la entrevista es hacer un diálogo, ¿no es cierto? Puede ser un diálogo estructurado o un diálogo no estructurado. ¿Cuándo es un diálogo estructurado? Cuando las preguntas están bien diseñadas, bien establecidas. Y solamente se ciñe a hacer las preguntas que están escritas. En cambio, en la entrevista no estructurada es cuando las preguntas se hacen al momento de que surgen las respuestas del, en este caso, del paciente. O sea, se conversa de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente, y en cambio en la estructura se conversan ya de acuerdo a lo establecido en una hoja o de repente de un cuestionario. Chicos lindos, yo soy muy respetuoso del tiempo, ya tienen ustedes un receso, voy a dejarlos, voy a volver con este método de la entrevista, ¿de acuerdo? Y nos reencontramos dentro de 30 minutos, 6:30 me parece, ¿cierto? Sí, señorita. No le escucho, su internet probablemente esté un poquito bajo, no la entiendo, señorita. Benny, me parece que está pidiendo la palabra, Benny Franco Mesa. Profesor, no se le escucha. ¿No se me escucha? Hay mucho Profesor, hay ruido. un ruido. Eso que serían trabajar. Ah, ok. A ver, vamos a volver a compartir, por favor, nos vemos a las 6:30, ¿les parece? Está bien, profesor. Ok, ahí nos vemos. Profesor. Ah, profesor. Oye, idiota, oye, idiota. Ese baile para una mierda, eres un pudrete. Gustavo, eres un idiota, idiota, idiota. ¿Qué? Brenda. Hasta la próxima. Oye, estúpido. Yo quiero. Salazar Zúñiga, por favor, cierre su micro. Gustavo Salazar, por favor, cierre su micro. Gracias. Muy bien. Ese es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, jóvenes y señoritas estudiantes. Siempre el micro debe estar apagado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se filtran en ocasiones, pues, inclusive informaciones que nosotros no deseamos enterarnos, evidentemente, ¿no? Así que, por favor, tengan mucho cuidado con su micro abierto, ¿ya? Muy bien. Están viendo mi pantalla, definitivamente, ¿no es cierto? Y estamos en la parte donde estuvimos, en este caso, desarrollando el tema de la entrevista. La entrevista habíamos dicho que en este caso es un método directo, ¿cierto? Donde el entrevistado y el entrevistador evidentemente pues abordan
el problema, ¿no es cierto?, de que seguramente están tratando, pero lo hacen a través de una conversación, puede ser, les había dicho, estructurada o no estructurada. ¿Cuándo era estructurada, jóvenes? Cuando las preguntas ya están planteadas. Una estructura creadas de preguntas, no tiene que seguir la secuencia de las preguntas. Excelente. ¿Y la no estructurada? Es así libre, o sea, no tiene una estructura, no tiene orden, se podría decir. Excelente, no tiene un orden, pues, conocido. Y además se hacen las preguntas de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente, ¿sí? Ok. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tomar muy en cuenta, jóvenes, en esta parte de la entrevista. Ahora, vamos con la encuesta. ¿La encuesta será un método directo o indirecto? Directo. Indirecto. Indirecto. ¿Por qué? Porque aquí sí se hace uso de un cuestionario. Por supuesto que la encuesta es una pregunta, digamos, masificada sobre algún tema de interés al público. Esta podría estar desarrollada en función, digamos, a lo que de repente pues está orientado más al estudio de las masas. Esto se le puede llamar a la psicología social, ¿no? La psicología social se dedicaría precisamente a hacer esa consulta respecto a las preferencias, a las actitudes, de repente pues inclusive, ¿no es cierto?, a las marcas, no sé, diversas situaciones que evidentemente a la psicología social le puedan interesar, ¿ya? Entonces esa es la encuesta. La psicometría, en este caso, ¿no es cierto?, hace uso, ¿no?, porque habla de psicometría, de medición a través de test psicológicos. Los test psicológicos también son métodos indirectos, en tal forma que esta medición que se hace a partir de los test psicológicos se hace pues en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, test psicológico de personalidad, test psicológico de, digamos, no sé, póngase de preferencias profesionales, test psicológico de memoria, test psicológico de habilidades cognitivas, de habilidades numéricas, de habilidades comunicativas, test psicológico también, ¿no?, de niveles de estrés o ansiedad, etc. ¿Ya? Hay diversos test psicológicos. Por eso es importante entender que los test psicológicos son instrumentos que miden algún proceso, digamos, mental. Y el propósito es saber en qué estado se encuentra. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Entonces ya hemos aprendido acerca de los métodos de la psicología. Vamos inmediatamente ya a orientarnos, jóvenes y señoritas estudiantes, a lo que vendrían a ser las ramas de la psicología. Como cualquier otra ciencia, la psicología, sí, señorita, alguien está queriendo preguntar. Sí, profesor, disculpe, tengo una duda. Dime, Nicole. Profesor, imaginemos que en un lugar se encuentra un psicólogo y luego está una persona y le da un cuestionario mientras espera que la persona termine su cuestionario, el psicólogo le empieza a observar. ¿Ese tipo sería un método directo o indirecto? Ya que directo sería porque es la observación, que le está observando mientras la otra persona realiza el cuestionario, y por el cuestionario sería indirecto. Entonces, ¿cuál de los dos yo tendría que marcar si me pidiera qué método es? Depende cuál sea la pregunta, porque ahí tiene que haber una pregunta. La pregunta es, ¿qué hace el psicólogo? La pregunta es, si se está midiendo, si la persona está respondiendo el cuestionario, ¿qué método hace uso, en este caso, el psicólogo? Depende de la pregunta, porque hay dos escenarios. La pregunta es el que tiene que determinar ahí la respuesta. Ah, ok, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces ahí viene, ¿no es cierto?, a corresponder en este aspecto cuando hablamos de las ramas de la psicología. Entonces, hay unas ramas llamadas ramas teóricas y hay otras ramas que son las ramas aplicadas. Las ramas teóricas, su propósito, jóvenes y señoritas estudiantes, es incrementar, ¿qué cosa? El conocimiento de la ciencia. Cuando incrementa el conocimiento de la ciencia, se llama, en este caso, a través de las llamadas investigaciones básicas. Es decir, las investigaciones básicas, que son puramente investigaciones teóricas, incrementan el conocimiento
en este caso, de las llamadas ramas teóricas. Entre esas ramas teóricas, su propósito en este caso es desarrollar teorías, ¿no? Pero también conceptos, principios, leyes y teorías. Yo sé que en este aspecto de repente están comprendiendo muy poco, ya cuando hablo de conceptos, principios, leyes y teorías. Esto, evidentemente, requiere que ustedes repasen qué cosa es un concepto, qué es un principio, qué es una ley y qué es una teoría. Y es eso lo que hacen las ramas teóricas, ¿no? Someramente, nomás así de pasar, les diré que un concepto siempre es un concepto que refiere a una clase, digamos, ¿no es cierto?, de objetos, o de procesos, o de fenómenos. Por ejemplo, yo digo naturaleza, eso no es una cosa, ¿ya? Naturaleza viene a ser un fenómeno. En consecuencia, se refiere a todo lo que significa natural. Es un gran concepto, por eso a los gran conceptos se les llama a veces categorías. Por eso les decía, es necesidad de que ustedes se repasen, ¿ya? Y los conceptos siempre son de orden general, no hay conceptos particulares ni hay conceptos singulares. Yo no voy a decir que cuando digo escoba es singular, porque me estoy refiriendo a toda la cantidad de escobas que puede existir. Yo no voy a decir cuando te digo esquizofrenia, no me estoy refiriendo a una persona X que tenga esquizofrenia. Me estoy refiriendo a todos los fenómenos que tengan esquizofrenia. Así que los conceptos siempre son generales. Y cuando son más generales aún, de las que representan un concepto, se llaman categorías. No sé si hasta ese punto me estarán entendiendo, pero por eso requiero y tengo que decirles que tienen que repasar cuál es esa diferencia entre conceptos, principios y leyes y teorías, ¿no? De repente al profesor creo que hay un profesor en ecología, me parece que trabaja en método científico, hay que preguntar. Los principios son más bien aspectos más generales, a partir del cual se pueden generar teorías, leyes y conceptos. Por ejemplo, cuando yo digo el principio de la materialidad del mundo, es que estoy aceptando el principio de la materialidad del mundo en el sentido de que no hay otra cosa que no sea material, porque estoy aceptando ese principio, ¿eh? Los principios siempre son generales también, ¿ya? Y en basado en esos principios se hacen teorías y se hacen leyes. ¿Y qué es una ley, profesor? Una ley es una regularidad que cada vez que ocurre el fenómeno X, ocurre también el fenómeno Y. O sea, hay una conexión de leyes. Entonces, por eso se dice que es una regularidad. Una regularidad, por ejemplo, es el hecho de la caída de los cuerpos. Es una ley. No hay cuerpo que no caiga. Y no hay cuerpo que no tenga masa. En consecuencia, es una ley. En cambio, ¿qué es una teoría? Una teoría es un sistema explicativo que está conformado por leyes y está conformado por conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema de leyes hacen teorías. Hasta ese punto ya no creo que me estén comprendiendo, honestamente, para ser sincero. Así es que, desde esa perspectiva, se habla de la ley, por ejemplo, de la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución tiene su ley. ¿Cuál? La selección natural. ¿Se acuerdan? Entonces, hay que repasar, por favor, reitero, esa relación entre conceptos, principios, leyes y teorías. Y lo que me queda decirte es que las ramas teóricas lo que hace es incrementar el conocimiento de la psicología basado en conceptos, principios, leyes y teorías. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de estas ramas teóricas, tenemos a la psicología general, a la psicofisiología, a la psicología social, a la psicología evolutiva y a la psicología diferencial. Cuando hablamos de la psicología general, la psicología es una psicología, yo diría, de primera aproximación. Cualquier estudiante, digamos, primerizo, un estudiante, digamos, iniciado, estudia su psicología general. ¿Para qué? Para que tenga el panorama general de la psicología. No porque conozca las estrategias y las técnicas, o de repente los métodos, o de repente las formas de abordaje a los pacientes. No, ahí no aprende. Ahí no aprende a ser un psicólogo clínico. Lo que quiere es un panorama general, lo que ustedes hacen. En el estudio de la psicología que ustedes están haciendo en este momento, estudian a partir de la psicología general. Saben sobre los procesos psicológicos, saben sobre los trastornos de la personalidad, saben sobre los aspectos de la autoestima y sus dimensiones, etc. Es psicología general. ¿De acuerdo? En la psicofisiología lo que estudia son los fundamentos biológicos o funcionales que permiten fenómenos psicológicos. Por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, oye, que en el hipocampo se produce la memoria, bueno, pues es psicofisiología. Oye, que si te dicen que el sistema límbico es la base de todas las emociones, pues es psicofisiología. La psicofisiología, reitero, estudia las bases biológicas por las cuales se generan los fenómenos psicológicos o la llamada mentalidad que decía hace un momento.
Si un psicólogo quiere saber, por ejemplo, qué cosa es lo que pasará con una persona que se lesionó su lóbulo temporal izquierdo, entonces la psicofisiología le tiene que responder a eso. ¿Ya? Lo más probable es que pierda el habla o que tenga dificultades en el habla. ¿Por qué? Porque en el lóbulo, en este caso frontal, lóbulo temporal izquierdo, se encuentran las zonas las áreas de Wernicke y las áreas de Broca, donde digamos, son las bases del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, maestro. Okay. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora vamos a la psicología social. Cuando hablamos de la psicología social, yo hace un momento hablaba, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la encuesta. Yo decía que esto es parte de la psicología social, porque efectivamente lo que queremos es saber cómo es que la sociedad influye en el comportamiento de una determinada persona o de un grupo de personas, o de repente de una familia. La psicología social busca determinantes o leyes que regulan el comportamiento de una persona o de un grupo social, ¿no? Seguramente estará muy relacionado la psicología social con lo que es la sociología o lo que es, por ejemplo, de repente también los aspectos políticos, ideológicos, porque la psicología social no va a trabajar solita. Ya la psicología social tiene que tomar conocimientos de la sociología, de la política, de la ideología. Y es solo así puede explicar el comportamiento o las causas del comportamiento de un grupo social o de una persona. ¿De acuerdo? Vamos con la psicología evolutiva. La psicología evolutiva más bien surge a partir del estudio de la evolución de Charles Darwin. O sea, en este caso, es una consecuencia de la evolución que planteó Charles Darwin. Entonces aquí también lo que se trata de hacer es que mientras Charles Darwin estudiaba la evolución de forma filogenética, cuando yo digo filogenética es de la especie, es decir, cómo ha ido evolucionando la especie, de diversas rasgos y características de la naturaleza, la psicología evolutiva lo que trata de buscar es más bien la evolución, pero en este caso ya no filogenética, sino ontogenética. Tomen en cuenta por favor esos dos conceptos. Cuando yo digo ontogenética es una evolución desde la concepción hasta la muerte. Tercero, o sea, pasa por las diferentes etapas de la concepción, que es la etapa prenatal, la etapa postnatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez y finalmente la senectud. Eso es lo que trata de entender la psicología evolutiva, ¿ya? Por eso dice que estudia las leyes que rigen el desarrollo psicológico humano, ¿ya? Y finalmente la psicología diferencial, que como su mismo nombre dice, estudia las diferencias psicológicas por diversas razones. Por ejemplo, por sexo. Entonces, según la psicología diferencial, las mujeres razonan diferente a los varones. Según la psicología diferencial, los pobres razonan diferente a los ricos. Según la psicología diferencial, las culturas del sur razonan de manera diferente que las culturas del norte. Según la psicología diferencial, o sea que, hay que tener en cuenta esto, las clases sociales tienen percepciones y conductas diferentes. ¿Mm? Ahora, ¿qué tanto tiene razón la psicología diferencial? Bueno, de todas maneras, de todas formas, hay aspectos en los que son defendibles, pero hay aspectos también en los que no son defendibles. De hecho, que actualmente, por ejemplo, cuando se habla de la igualdad del varón y la mujer, la psicología diferencial queda entredicho, ¿no? Y queda entredicho porque lo que se defiende hoy día es la igualdad. ¿Cuánta razón hay en esa diferencia entre el varón y la mujer que defiende la psicología diferencial? Y cuánta no razón o falsedad maneja la psicología diferencial en cuanto a la igualdad del varón y la mujer. Bueno, no son escenarios para responder esas preguntas, pero también tienen otra tarea. Si quieren hablar en serio, por ejemplo, de la equidad de género, habría que revisar cuán real es esta psicología diferencial. O de repente, cuán real es la propuesta de que los seres humanos, entre varones y mujeres, somos iguales. Probablemente este esté equivocado y la psicología diferencial tenga la razón. Yo por lo pronto me quedo hasta ese punto. Por supuesto que podemos desarrollar más. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, disculpa. Continuemos. Sí, profesor. Ahora, con las ramas aplicadas.
Y las ramas aplicadas, jóvenes estudiantes, tienen como base a las ramas teóricas. Es decir, ninguna rama aplicada se puede hacer sin una rama teórica, porque ahí están los conocimientos. Y acá están los haceres o los quehaceres del psicólogo. Voy a empezar por último, la psicología educativa, por ejemplo. ¿Qué cosa es el quehacer del psicólogo? El psicólogo lo que tiene aquí es orientar. No sé si recuerdan, por favor, el objetivo del controlar. ¿Se recuerda que el controlar era volver a la normalidad? Ah, el chico se está desaprobando muchos cursos. ¿Es normal? No es normal. Vuelva usted a la normalidad, que apruebe los cursos, que tenga buen desempeño escolar. Ah, la persona se está volviendo violenta. Vuelva usted, ¿no es cierto? O rebelde en momentos de clases o de una instancia de enseñanza-aprendizaje. Pues vuelva usted a la normalidad. El psicólogo educativo, entonces, lo que trata de hacer es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que los docentes utilicen adecuadas técnicas y adecuados métodos para impartir sus conocimientos y que los estudiantes sepan también, ¿no es cierto?, aprovechar esos contenidos o de repente esas competencias o, digamos, destrezas que los docentes comunican. Esa es la psicología educativa. Particularmente el psicólogo educativo siempre trabaja en instituciones educativas. Y cuando yo digo instituciones educativas, no solamente hablo del jardín, de la escuela, del colegio, de la universidad, sino inclusive, ¿no es cierto?, de centros de preparación, de magistrados, por ejemplo. Porque hay anteriormente lo que se llamaba la Academia Nacional de la Magistratura. Ahí también trabajan psicólogos educativos, ¿no? Hoy día se llama Consejo Nacional de Justicia. Pero también ahí trabajan. ¿Se dan cuenta o no? Así que el psicólogo educativo está permanentemente en cada una de esas instituciones. El psicólogo jurídico. El psicólogo jurídico aplica los conocimientos de la psicología social o de la psicología del derecho, cosa que no hemos visto anteriormente, pero los aplica. ¿Para qué? Para prevenir, para asesorar. ¿Qué cosa va a asesorar? Las relaciones, en este caso, del comportamiento cuando la persona está en situación de legalidad o de entredicho legal. Es decir, en una sola palabra muy simple, en juicio, en proceso judicial. Lo que trata el psicólogo jurídico es de asesorarlo en temas de estrés, en temas de repente de depresión, en temas de repente se siente demasiado agobiado y desgastado, porque de hecho que un proceso judicial gasta no solamente la forma económica, sino también la condición de repente del concepto de la persona. Miren ustedes, ¿ya? Entonces ahí entra a tallar el psicólogo jurídico. Por eso es que para no llegar a esos niveles de juicios, lo que estima es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estima que toda persona que quiere ir a juicio, previamente tiene que pasar obligatoriamente su conciliación extrajudicial. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar los juicios. ¿Ustedes qué creen? ¿A los peruanos nos gusta o no nos gustan los juicios? En general. Si es para ganar plata, sí. ¿Cómo? Si hay, si una de las partes va a obtener algún beneficio económico, sí. Bueno, los jueces y los trabajadores, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, como en la Fiscalía, tienen demasiada carga procesal porque a los peruanos nos encantan los juicios. Se enjuician hasta por un perro, hasta la muerte, hasta por la muerte de un perro. Y cuando yo digo hasta, no es que desmerezca la muerte del perro, sino que creo que podrían llegar a un entendimiento a través del diálogo y la conversación que fácilmente lo podría hacer a través de la conciliación extrajudicial. Psicología forense. El psicólogo forense, ¿no es cierto?, trata de trabajar con la Fiscalía de la Prevención del Delito. Lo que trata de averiguar, ¿no es cierto?, el psicólogo forense es establecer más o menos el escenario del crimen. ¿Qué pudo haber pasado en este caso por la persona, por ejemplo, que de repente disparó a otro? ¿O qué pasó por la persona que se suicidó? Ahí viene el tema del psicólogo forense. ¿Ya? Profesor, Sí, te escucho. ¿es como entonces el detective de Estados No. Unidos? Tiene soporte. Una cosa es el perito forense y otra cosa es el psicólogo forense. El perito forense es el que establece cuáles habían sido los movimientos, cuando yo digo movimientos mecánicos, movimientos, es decir, movimientos reales, ¿no es cierto?,
del escenario del crimen. El psicólogo forense no, el psicólogo forense trata de hacer inferencia de lo que habría estado pensando, de lo que habría estado viviendo, en este caso la persona que es obviamente víctima, ¿no? ¿Me entiende? Sí, profesor, ya entiendo. Psicología organizacional. El psicólogo organizacional lo que trabaja es en empresas, en industrias. ¿Ya? Puede ser empresas e industrias mineras, de consumo, de procesamiento de combustibles, de construcción de materiales para la construcción. El psicólogo organizacional en realidad, ¿no es cierto?, está en todas las empresas, por ejemplo, de producción, digamos, de bebidas, ya pueden ser de tipo de cerveza o licor o de bebida gaseosa, trabaja en todos esos campos. El psicólogo organizacional lo que trata de hacer es como el llamado psicólogo empresarial. ¿Qué cosa hace? Selecciona al personal, ¿no? Al personal que esté dispuesto para esa área determinada. O sea, los que tengan cualidades, competencias y habilidades para desempeñar adecuada y óptimamente ese puesto laboral. Evidentemente, esto es sumamente importante si la empresa quiere ser exitosa. Pero si no, que deje de lado al psicólogo organizacional y que contrate, pues, porque es bonita, porque tiene buen cuerpo, porque tiene un apellido bien bonito, o porque viene de una universidad X. Eso ya es otro, ¿no es cierto?, que escapa, de repente, ¿no es cierto?, a la responsabilidad del psicólogo organizacional. Psicología publicitaria. La psicología publicitaria lo que trata de ver es el tema, ¿no es cierto?, del marketing, es decir, cómo empezamos a hacer el posicionamiento del producto. Y cuando hay posicionamiento del producto, lo que se quiere ver es a qué público objetivo va a ir ese producto. Entonces el psicólogo publicitario es un estratega, ¿no? Un estratega que dice, oye, si hacemos esta publicidad X, Y o Z, esta es la que va a funcionar, digamos, para el público objetivo que estamos seleccionando. Y finalmente el psicólogo clínico trabaja evidentemente en servicios de salud, ¿no es cierto? Puede ser hospitales, clínicas, postas, ¿no es cierto? Donde prácticamente el psicólogo clínico lo que trata de resolver son situaciones, digamos, de despresión, de anormalidad, en este caso en cuanto a la violencia, en cuanto, por ejemplo, a la crisis, en este caso de ansiedad, de depresión, en cuanto, por ejemplo, a la persona que podría estar pasando por una situación de estrés, etcétera, es lo que resuelve el psicólogo clínico. Si hay problemas familiares, violencia, entra en el psicólogo clínico. Si hay problemas, digamos, ¿no es cierto?, de un tanto, digamos, hay trastorno de conducta alimenticia, entra el psicólogo clínico. Cuando ya no puede resolver el psicólogo clínico, entra a tallar el psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo diría que la primera respuesta que da es el psicólogo clínico. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ahora ya nos vamos a ir lo que ustedes habían visto al principio, ¿no es cierto?, con respecto a la psicología, la historia de la psicología. Yo creo que hay un periodo precientífico y un periodo científico. De hecho, que cuando hablamos del periodo precientífico, estamos hablando, pues, del momento de la antigüedad, es decir, el momento antiguo, ¿no es cierto? ¿Ya? En la historia antigua. Y de hecho que ahí tenemos que hablar un poco de Platón, de Sócrates, no solamente sino también de Tales de Mileto, de Demócrito de Abdera, de repente también de Sócrates. Pero tenemos que hablar de todas esas personalidades que evidentemente tuvieron su particular contribución seguramente al estudio del alma, que en esa época se le llamaba así. Sin embargo, creo que hay dos importantes personajes ahí. Mejor dicho, tres. Sócrates, miren, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué Sócrates? Porque Sócrates había hecho popular una frase que se llama conócete a ti mismo. Y cuando hablamos del conócete a ti mismo, es como hablar de la introspección. ¿Ya? Es como hablar de la introspección. Y de ahí viene el término introspección. ¿Ya? Y luego, por antonomasia, viene la extrospección. Observación interna, observación externa. ¿Quién lo propuso? Sócrates. Luego viene Aristóteles, o mejor dicho, Platón, cuando divide, por ejemplo, que el mundo está dividido en el mundo de las ideas y en el mundo de las sensaciones, los sentidos. Entonces dice que el mundo de las ideas es el mundo donde prácticamente se generan todos los pensamientos y todas las ideas del ser humano. Y además que el ser humano conoce solamente las apariencias, y no conoce las esencialidades o las realidades. Para eso fundamentó lo que se llamaba el mito de la caverna.
En el mito de la caverna, según digamos, Platón, lo que hace el ser humano es ver el fondo de la caverna porque en el pórtico de la cueva hay puesto digamos, una llamarada, ¿no es cierto? ¿Ya? Que hace que todo lo que pase por detrás de esa llama produzca un reflejo en el fondo de la cueva, de tal manera que Platón dice que conocemos esa apariencia, solamente esas siluetas, y no conocemos al propio objeto. Entonces la psicología se ha vuelto envuelto, digamos, en un idealismo profundo. Ya luego tenía que un poco, digamos, desligarse de estas percepciones un poco platónicas para seguramente fundamentar una psicología científica, pero así también pasa. Y luego viene Aristóteles cuando escribe una obra que se llama Sobre el alma, ¿ya? Y en ese concepto sobre el alma, él plantea que hay 3 tipos de alma, ¿no? ¿Ya? Obviamente esas almas estaban relacionadas al alma humana, al alma animal, pero también al alma vegetativa. El alma vegetativa era el de las plantas, que también, según Aristóteles, es la única manera de que hemos explicado por qué crecía, por qué daba frutos y por qué al final moría, porque tienen alma vegetativa, ¿no? Y luego había una alma concupiscente, que era prácticamente un alma de los animales, ¿no? Que no le hacían razonar, pero vivían. Teníamos instintos. Y luego viene el alma racional, que es el propiamente humano. Inclusive para Aristóteles, los esclavos, los negros, ¿no es cierto?, de aquella época, tienen alma concupiscente o animal. No tenían alma racional. Solamente la gente pensante de la clase alta tenía ese alma racional. Así que la psicología se ha ido un poco armando, ¿no es cierto?, de las contribuciones de una y otra parte, porque, pues, al principio, como decía también el video, se tenía, pues, una concepción bastante animista, ¿no? Se creía que las distorsiones psicológicas eran producto de la hechicería o la magia o la brujería, de tal forma que habrían que hacer, para que esas desaparezcan, los mismos métodos o los mismos mecanismos para que este alma endemoniada que se encontraba, pues, saliera a través de un proceso de exorcización o algo parecido. ¿Ya? Entonces, eran concepciones animistas que se hacían en ese momento. Luego, de repente, dejando de lado la concepción animista, más bien lo que se trató de buscar es, digamos, explicaciones en la naturaleza. Cuando se buscan explicaciones en la naturaleza y que la naturaleza tiene su propia vida, se llama ya concepción panteísta, ¿ya? O sea, el panteísmo es como buscar almas en la naturaleza, ya no en la mente, ya no en el pensamiento, sino en la naturaleza, ¿ya? Así es que tan panteístas eran por ejemplo, los incas, los tahuantinsuyanos eran tan panteístas porque le daban poder a la luna, le daban poder al bosque, le daban poder a los apus o los ceros, etc. Eran totalmente panteístas. ¿Entienden? Y ahora, de repente, cuando hablamos del método intuitivo, es basado en la experiencia. ¿Qué es lo que me dice mi experiencia? Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice la experiencia a una persona que se estuviera de repente dedicando a curar a la gente? Por ejemplo, ¿quién pudo utilizar el método intuitivo? Por ejemplo, me parece que Sigmund Freud. Sigmund Freud se dejó llevar mucho por el método intuitivo, porque en esa época, por ejemplo, para tratar a las personas que tenían desviaciones mentales o con una especie de locura, lo que se le ponían son camisas de fuerza. Muchos de ellos se sanaban y se controlaban porque seguramente esa alteración era, pues, de repente inicial, o era de repente, pues, una alteración leve. Pero eso no lo decía porque tenían conocimientos científicos sobre el mismo, sino porque su experiencia les hacía decir eso. Entonces eso se llama método intuitivo. Intuitivo, no te olvides, es basado en la experiencia. ¿Ya? Definitivamente ninguno de estos tenía la categoría de ser científico, solamente, ¿ya?, a partir de 1879, con Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, Alemania, se fundó el primer laboratorio experimental, donde Wundt prefirió hacer un método estructuralista para estudiar la estructura de los contenidos, en este caso, ¿de qué? De las sensaciones. De las sensaciones, y por eso se llamó, en este caso, ya el periodo científico. Podemos decir que aquí nace lo que se llama ya la psicología científica, pero no como tal, exactamente como seguramente estás entendiendo en este momento, porque si hace rato, si yo te decía que apenas en 1990, la década del cerebro, aún no se sabe explicar directamente los fenómenos psicológicos, sino se entiende como institución psicológica ya, o sea, nace ya el término como psicología. Y la psicología ya es un apartado diferente
en la cual se estudia, pues, los fenómenos mentales y la conducta. ¿Me entienden? En ese sentido, ¿ya? Por eso, algunas de las características del periodo científico con Wilhelm Wundt es que tienen una concepción fenomenológica. ¿Qué cosa significa fenomenológica? Es decir, básicamente lo que ha utilizado Wilhelm Wundt es la observación. ¿Ya? Fenomenológica significa de la observación, o sea, que yo veo apariencias nada más. No me estoy tratando digamos, de hallar, digamos, las causas de ese fenómeno, sino solamente estoy observando, fenomenológico. Más adelante tendrán pues una explicación hipotética deductiva, es decir, ya plantean hipótesis. Y cuando se plantean hipótesis, jóvenes estudiantes, lo que se hace es uso ¿de qué? Escuchen, de una fórmula lógica. No vayan a pensar que la hipótesis a ver qué te digo, es como adivinar algo, como proponer algo que se me ocurre. No, la hipótesis tiene una estructura lógica. Profesor, díganos esta tarde, ¿cuál es la estructura lógica de una hipótesis? Se los voy a decir. ¿Conocen la fórmula lógica del condicional? Chicos. No, profesor. La condicional es eso que dice, si, puntos suspensivos, entonces viene la conclusión. Por ejemplo, si la persona tiene exceso de ingesta alcohólica, entonces sufrirá de delirium tremens. Delirium tremens es lo que tú le llamas como diablos azules, ¿ya? Mira, esto es una hipótesis. Dice, si la persona tiene ingesta excesiva de alcohol, entonces, ¿no? Producirá delirium tremens. Esa es una hipótesis. No te dice que tiene delirium tremens, te dice que hay una condición del sí. Solo en esas condiciones producirá esto. ¿Será cierto? A ver, veamos. Van al experimento. O ven en las personas que son alcohólicas, que si esa conducta se produce o no, y si tiene ese efecto no del delirium tremens o los llamados diablos azules. Esa es una hipótesis. Hay una forma lógica. ¿Ya? Y obviamente también el uso del método científico. ¿Ya? ¿Y cuáles son las etapas del método científico? Bueno, profesor, observación, no problema, ¿no? Objetivo, hipótesis, resultados, análisis de resultados, conclusiones. Esos son los métodos científicos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Perfecto. Sí, maestro. Ahora vamos a ir ya a las escuelas psicológicas. Y esto es algo que ya hemos estado hablando hace un momento. Hablamos del estructuralismo de Wilhelm Wundt y de Edgar Bradford. Trataron de descubrir la estructura o anatomía de los procesos mentales. Y cuando hablamos de la estructura o la anatomía de los procesos mentales, era basado en los contenidos, les dije hace un momento. El estructuralismo introdujo la medición y experimento en psicología. Eso es importantísimo. O sea que la psicometría, que hace rato hablábamos hace un momento, que es la medición de los procesos psicológicos, fue instituido por los estructuralistas Wilhelm Wundt y Edgar Bradford, no te olvides, ¿ya? Marcando con ello el nacimiento de la psicología como ciencia. En estos laboratorios se estudia un umbral de sensaciones. Como producto de sus investigaciones manifestaron la idea de que los pensamientos y sentimientos pueden reducirse a elementos simples como las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. O sea, al final de cuentas, más o menos ese razonamiento sería así, ¿no? Oye, ¿el pensamiento en qué se basa? Mira, por favor, sigue lo que estoy hablando, ¿eh? No te pierdas. Si usted es concentrado en lo que estoy hablando. ¿Ya? ¿En qué se basan las sensaciones? Perdón, ¿en qué se basa el pensamiento? Pues en la información que tiene. ¿Y la información que tiene en qué se basa? En la memoria. ¿La memoria en qué se basa? Bueno, pues en la interpretación que ha hecho de la realidad. ¿Y cómo se llama la interpretación que ha hecho de la realidad? En las percepciones. ¿Las percepciones en qué se basan? En las sensaciones. ¿Y las sensaciones en qué se basan? En los estímulos. Al final, entonces, ¿para qué vamos a estudiar el pensamiento si podemos estudiar las bases de todo ello, que son las sensaciones y los estímulos? A ese nivel han llegado. Por eso se llama estructuralismo. Han reducido, ¿no? Estudiar mejor las sensaciones como componente de todo lo que viene después. Percepciones, memoria, pensamiento.
¿De acuerdo? Muy bien. Ya, profesor. Funcionalismo. El funcionalismo de William James, por favor, el estructuralismo mientras es del país alemán, de Alemania, el funcionalismo es de Norteamérica. William James lo que trata de estudiar, en resumidas cuentas, es la adaptación del ser humano al medio ambiente. Y te preguntará entonces, ¿cómo se adapta el ser humano al medio ambiente? A través de sus pensamientos, percepciones y hábitos y emociones. No hay más que decir. Por ejemplo, ¿para qué se hace percepciones? Por ejemplo, una persona ve un tronco en la distancia. Hay una penumbra, más o menos es entre las 5 y 56 de la tarde. Hay penumbra, ya está ya, ¿no es cierto? En este caso, umbral de noche será, pues, ¿no, chicos? ¿Ya? Umbral de oscuridad. Y lo ve como una persona. Se va aproximando y dice, no se trata de una persona, se trata de un tronco. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estuve así? Ah, o sea que mi percepción me puede engañar. La próxima vez que vea eso, ya no va a pensar que es una persona. Ya va a interpretar de forma adecuada. ¿Qué pasó con esa persona? Se adaptó. Se adaptó. El funcionalismo busca eso, que el ser humano se adapte a su entorno. ¿Ya? Que el ser humano se acondicione a su entorno. ¿En base a qué? En base a sus pensamientos, percepciones, hábitos y emociones. Por ejemplo, resulta que una persona tiene una voz fuerte, pareciera demasiado, digamos, es un call center, ¿ya? Y entonces tiene una voz muy fuerte, disculpe, los costos, y luego esa persona es el que mejor precio le da, a cambio de esa vocecita que da, ¿sabe qué? ¿Cómo está? Pero le da precios elevados. La persona se adapta. Dice, no, esta es una apariencia. Yo en realidad confío en este call center porque aquí me dan precios exactos y precios fijos. Y no me dejo engañar con esa vocecita melodiosa que al final lo que busca es engañarme. Se está adaptando. Nos podemos adaptar entonces a las emociones de las demás personas. Nos podemos adaptar a sus diferentes pensamientos de las demás personas. Nos podemos adaptar a sus diferentes hábitos de las demás personas. ¿Podemos o no podemos, digamos, adaptarnos a ese hábito que tienen los chinos de dejar los calzados fuera y de ingresar solamente con una pantufla? ¿Se puede o no se puede adaptar uno? Díganme ustedes. Sí. ¿Quién estudia eso? ¿Qué escuela? Sí, profesor. ¿Qué escuela estudia eso? El funcionalismo. El funcionalismo. Muy bien. Vamos con la siguiente escuela, que es el psicoanálisis. Es una escuela que pertenece al teórico llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud, que vivió en Viena, es decir, ¿no? Nació en Moravia, Viena, pero vivió toda su vida ahí, en Viena. El psicoanálisis busca más bien explicar la conducta del humano o los trastornos del ser humano a partir del inconsciente. Es decir, su objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. El inconsciente piensa que, en este caso Sigmund Freud, que es como un gran iceberg. Un gran iceberg desde el mar, un bloque de hielo, chicos, para los que no saben qué cosa es un iceberg, ¿ya? Pero lo que se ve en el mar es la pequeña puntita, es decir, una pequeña, digamos, muestra de lo que es el iceberg. Pero se ve pequeñito. Cualquier barco que fuera, o cualquier navegador que fuera inexperto diría, bueno, pues hay un pedacito de hielito. No, en el fondo está el gran tamaño. Entonces, Sigmund Freud dice, así como es iceberg, igualito es también, en este caso, la parte mental del ser humano. La parte pequeñita que se ve sobre, en este caso, la superficie del mar, esa es la conciencia. Pero lo que está en el fondo, que es el gran iceberg, esa es la inconsciencia. En realidad el ser humano actúa en base a la inconsciencia, no a la conciencia. Porque en la inconsciencia están los sueños, en la inconsciencia están los actos fallidos, en la inconsciencia está, por ejemplo, los desplazamientos,
en este caso las racionalidades, etc. Todo eso son conceptos del psicoanálisis. Por lo pronto te voy diciendo eso. Entonces recuerda esto. Fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? El inconsciente. Y si basado en eso es el comportamiento humano, bueno, entonces trabajemos sobre el inconsciente, dice Sigmund Freud. ¿Y cómo voy a trabajar en el inconsciente, Sigmund Freud? Le preguntamos. Y entonces responde, tratando, por ejemplo, de interpretar los sueños. Tratando, por ejemplo, haciendo hipnosis, para que la persona llegue a su nivel de inconsciencia y ahí reparamos algunos aspectos de su inconsciencia para que cuando despierte, actúe bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, es la propuesta de Sigmund Freud. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, maestro. Sí, profesor. Vamos ahora con el conductismo, que también es una psicología, es una propuesta americana, Norteamérica. La propuesta viene de John Watson. John Watson dice, un momentito, ¿qué es lo verdaderamente científico? Por ejemplo, dice él, ¿no? A ver, no te olvides que el conductismo es una respuesta al animismo y al psicoanálisis, ¿ah? Porque el psicoanálisis trabaja desde los sueños. ¿Acaso los sueños se ven? No. Eso se imaginan, se creen que existen, pero bueno, todo el mundo sabe que sueña. Pero yo no puedo ver tu sueño. Además, lo que tú me cuentas tu sueño, ¿es tu sueño o lo que te recuerda de tu sueño? O tus inventaciones o tus creaciones de sueño. ¿Qué es lo que me cuentas? Nadie está seguro exactamente qué es qué es el fenómeno del sueño. ¿Ya? Muchos dicen que tú me cuentas tu sueño cuando tú te recuerdas o te estás imaginando o creando ese sueño. Realmente nunca has soñado eso. Pero bueno, el conductismo dice eso, ¿no? Así es que esas me parece que son puras especulaciones. Mejor estudiemos algo real. ¿Por qué la física es una ciencia bien desarrollada? Dicen los conductistas, ¿no? Como John Watson. Porque pues estudia fenómenos reales y observables. ¿Y qué cosas puede ser lo real y observable en la psicología? La conducta, pues. Entonces estudiamos la conducta, pues, para que sea una ciencia tan igual como la física. Vaya, fue propuesta realmente que caló muy hondo en las, digamos, en las tradiciones psicológicas. Tanto es así que los conductistas entonces, ¿no es cierto?, reclaman que se deben estudiar los comportamientos observables, dado que las conductas o comportamientos son aprendidas. Y es eso lo único que debe estudiar la psicología como ciencia. ¿De acuerdo? Y luego Sí, tenemos ya la psicología de la Gestalt. Y cuando hablamos de la psicología de la Gestalt, vamos a conocerle como la psicología de la forma. Por eso su representante es Max Wertheimer. Gestalt significa forma. Gestalting, darle forma. O sea que la Gestalt es la base de la psicología de la percepción. ¿Se recuerdan cuando ven ustedes ilusiones? Que una imagen que parecía una señorita muy joven con un collar en el cuello o con de repente una viejita con un abrigo. ¿Se recuerdan? Esa es la Gestalt. Cuando nos engañan a la vista. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, vemos de repente un río y en esos ríos hay peces, o de repente vemos un gran bosque con un gran rostro con una lengua alargada. ¿Qué es eso? ¿Es un río o es un rostro? Esas cositas estudia la Gestalt, ¿ya? La teoría de la forma, por eso. Los gestaltistas afirman que la experiencia deben ser estudiadas como totalidades, no divididas en partes. Se guiaban por el lema, un todo es algo más que la suma de sus partes. O sea, para los gestaltistas hay que estudiar la totalidad, no las partes. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo, ese chico es rebelde, ese chico es agresivo, ese chico es, digamos, hiperactivo. ¿Qué temperamento tiene? Es un temperamento, digamos, ¿no es cierto?, colérico. Pero lo colérico, ¿en qué está? En que es agresivo,
en qué es hiperactivo. ¿Dónde está? ¿En qué parte está? En ninguno. Por eso dice que el todo, que es lo colérico, es más que la suma de las partes. ¿Ya? Esa es la Gestalt. Y vamos ya al humanismo. En este caso, el humanismo es más bien una condición que busca que el ser humano se realice, que el ser humano logre sus objetivos, sus metas, que sea todo lo que ha soñado el humanismo. ¿Quién lo desarrolla? Abraham Maslow y Carl Rogers. El humanismo es una psicología americano-norteamericana. ¿Ya? Me olvidé decir que la Gestalt es alemana, es de Alemania, ¿ya? El humanismo es norteamericano. Entonces, el humanismo, no te olvides que busca, ¿qué cosa? Que el ser humano, ¿qué cosa? Chicos, el humanismo, ¿qué busca? Que el ser humano se realice. Por eso, Realice. claro, su máxima meta es la autorrealización. ¿Ya? Y evidentemente para que toda persona se autorrealiza debe estar pues en un marco de la libertad. O sea, ellos creen bastante en la libertad humana. No tiene que ser algo impositivo. Tiene que ser algo basado en la libertad. No te olvides, humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow. Muy bien, voy a compartir por favor la práctica. Vamos ya, porque el tiempo no nos vaya a ganar. Entonces ahí tenemos dificultades. ¿Están viendo la práctica, por favor? Confirmen. Sí, profesor. Ya. Aquí en la pregunta dice, de los siguientes enunciados, identifica cuáles corresponden a los métodos directos de la psicología. Directo. Mario mira detenidamente el comportamiento, está observando. Directo, va uno. Mario responde al inventario multifacético de personalidad. Es un cuestionario, no es directo, es indirecto. Mario procesa la respuesta de una consultora ciudad. Ha hecho una encuesta, no es directo. Mario dialoga con Juanita respecto a sus... esta es una entrevista, es directo. 1 y 4 es la respuesta. ¿Dónde está? En la I. Ya, ahora yo leo y ustedes responden, ¿ah? Correlación de las escuelas psicológicas con sus principales exponentes. Respondan. La Uno, B, ¿qué? profesor. Ahí está, ¿quién es? La Uno, B. B. 2, C. La B, 1B, 2C. Otra vez. Ya está. 3. ¿Qué escuela psicológica se encuentra a estudiar se encarga de estudiar la psiquis humana mediante la percepción de las imágenes y figuras? La Gestalt. La B. Con relación a las ramas de la psicología con sus características correspondientes. A ver, psicología clínica. Clínica. La C. Problemas de ansiedad y O sea, estrés. estudia los problemas de estrés. 1C, 2B. 1C, 2B. ¿Dónde está? Letra C. Cinco. Ricardo es un psicólogo que trabaja en una empresa importadora y se encuentra entrevistando para el puesto laboral. Ricardo se había especializado en la psicología. Organizacional. Identifica la etapa histórica en la que Aristóteles había escrito su obra de Ánima o sobre el alma. Antigua. La disciplina que se encarga de estudiar las características del comportamiento en las diversas etapas de la vida humana se denomina Evolutiva. Evolutiva. Respondan, chicos, respondan. No se olviden. 8. Julio es un psicólogo que viene laborando en la institución educativa 555 debido a que Julio se habría especializado en la psicología Educativa. según fuentes
históricas la psicología como ciencia se habría iniciado en? Alemania 1800. Alemania 1879, la A. Correlacionen correctamente respecto a las escuelas psicológicas. Correlacionen, por favor, me dicen la respuesta. La B, profesor. La B. Correcto. La B. Está mal, hay que corregir. No estaría bien la B, profesor. La D. No, pues mira, dice. Mira, funcionalismo. Ah, adaptación, busco, pues. Ah, está en la B, pues. Eso no ve. Humanismo, la libertad o la autorrealización. Ah, está en la C, pues. 2. C. Está bien. 2C, 3A. Está bien. En la 11. Lucía tiene la capacidad de realizar la autoconciencia de sus comportamientos. Ello es posible porque practica la Introspección. ¿Quién lo planteó? ¿Quién lo planteó? ¿Quién planteó la introspección? Viene desde Sócrates. Sigmund Freud. Sócrates. Muy bien. Punto para ese joven porque estaba atento en clases. 12. Identifica la etapa de desarrollo de psicología donde Wilhelm Wundt instauró el primer laboratorio experimental. ¿En qué etapa? Científico. La científica. ¿Está bien? Científico. Escuela psicológica que sostiene que lo único que puede ser válidamente estudiado en la psicología científica es la conducta humana, es la... Conductismo. Conductismo. ¿Qué cosa dice el conductismo? Conductismo. ¿Qué dice el conductismo? Estudia la conducta humana. Que lo único que realmente puede estudiar la psicología es la conducta. ¿A qué ciencia se quería parecer el conductismo? Física. A la física. A la física. Muy bien, a la punto para ese joven porque estuvo atento en clase. Pregunta 14. De la relación siguiente, elija las ramas de la psicología pura. ¿Cuáles son? B y C. Ay, sí. ¿Dónde está? ¿Qué letra? La A, profesor. Mm. Y ahora, aquí, es muy importante. ¿No sería la D? ¿La D? ¿Dónde? ¿En la 14 la D? Confirme. Está bien, profesor, me confundí, Lo siento. Está bien, profesor. Lo siento. Muy bien, lo siento. Siéntelo más fuerte, por favor, ¿ya? Por favor. En la pregunta 15. El objetivo de la psicología que busca hallar las causas de los fenómenos psicológicos para establecer la relación de sus efectos. Te lo dije clarito. ¿Cuál es? Explicación. Entonces, díganme ustedes, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ¿qué les ha parecido la clase del día de hoy? Interesante. Ah, hay mucho que aprender. Hay muchísimo que aprender, ¿no? Y lo que tienen que ustedes hacer es, de algunos aspectos que nosotros hemos estado revisando, ¿no es cierto? En nuestros PPTs, hay algunos aspectos que tienen que ir revisando. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe. Sí, señor, escucho. Profesor, ¿podría regresar a la pregunta número 5 y me puede explicar por qué Ya, es organizacional? te voy a dar esa posibilidad de volver a la pregunta 5 y para explicarte, a ver, 4, 5 aquí, ¿no? Claro, porque dice Ricardo es un psicólogo que trabaja en una empresa importadora. Si trabaja en una empresa importadora y se encuentra entrevistando, obviamente esta es la psicología organizacional porque la psicología organizacional se dedica a seleccionar el personal
para que sea idóneo para el puesto que está postulando. ¿Qué te dije? Que tenga las competencias y las habilidades propias, ¿no es cierto?, para ese puesto laboral. Y no Si que no sea elegido. tuviera, obviamente no va a ser elegido. ¿Ya? Entonces, en ese campo se refiere a la psicología organizacional. ¿Te queda más claro? Sí, profesor, gracias. ¿Más claro que el agua turbia, que el agua del río Chilca? Sí, Ya, maestro. gracias. Chicos, muchísimas gracias, un gusto haberlos escuchado. Espero nos vemos a la siguiente clase, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un tránsito de un salón a otro y nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Profesor, cuídese. Profesor. Buenas noches. Pórtense bien, que nada les cuesta. Utilicen protectores, mascarilla, por favor. Cuídense.